vamos a trabajar en esta unidad con ecuaciones. Nosotros nos vamos a restringir a trabajar con estos tres tipos de ecuaciones. Vamos a trabajar con las ecuaciones de primer grado, que también son conocidas como ecuaciones lineales. Vamos a trabajar con las ecuaciones de segundo grado, que también son conocidas como cuadráticas, ecuaciones cuadráticas. Y finalmente vamos a trabajar con los que llamamos los sistemas de ecuaciones. Aquí vamos a trabajar con 2 o 3 ecuaciones con entre 2 y 3 incógnitas, ¿no? Y vamos a estudiar distintos métodos para ir resolviendo estos sistemas de ecuación. Pero antes de empezar ya con las de primer grado, yo quiero comentar algo. En este contexto, cuando hablamos de estas ecuaciones, en realidad lo que nosotros tenemos es una igualdad. Y en esta igualdad nosotros vamos a tener básicamente dos tipos, las que nosotros llamamos identidades que son verdaderas para cualquiera que sean los valores. Aquí entonces entran los que se llaman productos notables y que están contenidos en la unidad de expresiones algebraicas. Nosotros ya pasamos eso, ahora nos vamos acá y vamos a trabajar entonces con las ecuaciones. Y en el contexto de las ecuaciones entonces lo que nosotros vamos a buscar son soluciones. Ese es el tema nuestro en esta unidad. Vamos a buscar las soluciones y lo que vamos entonces a buscar son cuáles son los, y eso en el fondo es la definición. ¿Qué es lo que es una solución? Son los valores que hacen que la ecuación sea verdadera, ¿ya? Cuando tengo entonces números reales, porque insisto que estamos acá para nosotros, estos son números reales, ¿sí? Yo digo entonces que un x en R es solución si cuando yo reemplazo ese valor de x en la ecuación, lo que obtengo es una igualdad que es una verdad, ¿sí? Por eso entonces en estos primeros ejercicios, sobre todo en esta primera unidad, y a medida que vamos haciendo algunos ejemplos, vamos a ir haciendo mucho énfasis en el tema de la comprobación, ¿ya? Una vez que nosotros empezamos a comprobar, nos empezamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que en efecto esos valores son solución. Ya más adelante, cuando uno tiene sobre todo más expertise y ha trabajado más en ecuaciones, ya uno se salta un poco eso de estar comprobando. Pero ahora ya terminamos entonces con eso y empecemos con las ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado entonces. Tienen una forma general que nosotros escribimos como ax más b igual a 0. Como comentábamos, ya estamos trabajando con expresiones algebraicas y mezclándolas en esta lógica de lo que son una ecuación. Nosotros algo que siempre tenemos que distinguir, ¿cierto?, que estas letras representan números, pero hay una que va a ser la incógnita, que es la que nosotros vamos a buscar. En el contexto de este problema, ¿cierto?, nosotros y es muy común mencionar, ¿cierto?, que la x es la que queremos buscar. Y eso para nosotros entonces se va a mantener en estos primeros ejemplos, pero después más adelante vamos a ir agregando algunos ejercicios donde vamos a ir cambiando el valor de el nombre de esa incógnita, justamente para que nos vamos acostumbrando a problemas más complejos. Tenemos entonces este problema. Y ahora tenemos que comentar cuáles van a ser nuestras estrategias. Después de esto vamos a ver un ejemplo, pero antes necesitamos comentar. Uno de los temas que es más común que aparezcan en las ecuaciones, ¿cierto?, son el tema de los paréntesis. Así que lo primero que tenemos que hacer es resolver los paréntesis. Después hay números que vamos a poder ir agrupando. Aquí se recomienda, ¿cierto?, ir agrupando a la izquierda y a la derecha los números. Así que vamos a decir agrupar términos semejantes. En ese sentido, ¿cierto?, uno siempre dice sumo manzanas con manzanas y peras con peras. Así que hay que tener mucha precaución de trabajar en forma correcta con esto. Y después, finalmente, despejar la incógnita. Voy a decir despejar la incógnita para no abusar, ¿cierto?, esta idea que estábamos comentando recién de que la x va a ser siempre la incógnita, porque no siempre va a ser así. Y por último, también lo que estábamos comentando, que es comprobar. Este paso del comprobar no es algo que sea obligación de hacer, pero como mencionaba, es buena idea hacerlo. Uno se queda muy tranquilo cuando ya lo ha comprobado. Vamos entonces a ver un ejemplo. Bien, entonces veamos este ejemplo.
tengo una ecuación, como dijimos en este contexto, vamos a usar al principio la X para hacer más refuerzo justamente de qué es lo que queremos obtener. Tengo números, tengo dos expresiones algebraicas, un signo igual, ¿cierto? Claramente esto es una igualdad. Y entonces vamos a aplicar, ¿cierto?, la lógica que habíamos comentado anteriormente. Explícitamente yo no veo un paréntesis, pero en realidad sí hay. Porque todo lo que está en el numerador, ¿cierto?, debería, ¿cierto?, estar ahí con un paréntesis como invisible, ¿sí? Porque es todo eso lo que está dividido por 2. Acá entonces una estrategia que yo tengo, que es una de las más utilizadas, es decir, bueno, como está dividido por 2, es que voy a multiplicar toda mi ecuación por 2. Y entonces aquí yo voy a escribir, se fijan, cuando hago eso, voy a escribirlo con hartos pasos, esta primera ecuación. Digo que multiplico por 2 y multiplico por 2 a ambos lados de la igualdad. ¿Y por qué fue por el 2? Porque justamente tengo un 2 en el denominador y así me va a quedar una ecuación en una sola línea. Y entonces obtengo a la izquierda 2x menos 1 igual a 2 por 4, 8. Empezamos entonces a justamente agrupar términos. Se fijan que en realidad yo aquí a la izquierda no tengo forma de sumar el 2x o restarle el 1 porque no tiene nada que ver con la x. Por tanto, ese menos 1 va a pasar, usualmente uno dice pasa sumando, pasa restando. Yo también lo digo, pero en realidad lo que uno está haciendo es que está sumando 1 a ambos lados de la igualdad. De esa forma, al lado izquierdo, ¿cierto?, me va a quedar solamente 2x y el otro me va a quedar 9. Y así entonces yo digo que tengo que despejar la x y por tanto ahora dividimos por 2. Y entonces mi solución, vamos a escribirlo acá, va a ser x igual a 9 medios. Nosotros en este curso no vamos a dar mucho énfasis al tema del uso de la calculadora, ¿cierto? Queremos más bien hacer cálculos que sean simples y relacionados con las propiedades, ¿cierto? Para nosotros esto es un número que está perfectamente identificado y lo dejamos de esa forma, ¿no? Esa es mi solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para comprobarlo? ¿Cierto? Porque aquí ya esta es mi solución. Entonces, esto es muy común también que a veces las soluciones, sobre todo esto cuando aparecen, y ustedes lo van a ver después más adelante cuando hablamos de inecuaciones, por ejemplo, es muy común hablar del conjunto solución. En este caso, ¿cierto?, tengo solo una solución. Una ecuación lineal, a todo esto puede tener una o puede incluso que no tenga solución. Si ya dijera que tiene infinitas soluciones, o sea, sería cualquier número de solución, en realidad ya no tengo una ecuación, tengo una identidad. Y como mencionábamos, entonces, la idea es comprobar. Para comprobar, entonces yo lo que hago es tomar mi número y lo reemplazo en mi ecuación original. Voy a escribir entonces 2 por mi x, que es 9 partido por 2, menos 1, todo eso dividido por 2. Tengo que tener harto cuidado, ¿cierto? Donde pongo el signo igual, acá va mi signo igual, 4. Entonces se simplifican esos dos, en el numerador tengo 9 menos 1, que es 8, partido por 2 es igual a 4. Eso, se fijan, es absolutamente verdadero. Y uno como que respira tranquilo y dice, sí, está bien. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando comprobamos. Asegurarnos que hemos obtenido la verdadera solución. Con este ejemplo vamos a aprovechar de comentar algo más. Si ustedes observan, esta ecuación tengo que en el denominador tengo dos fracciones, ¿cierto? Y en el denominador tengo x más 1 y en el otro denominador tengo x menos 1. Esta función tiene algo especial en el contexto de que ya sé que hay algún par de números que no me van a servir, ¿sí? Me refiero justamente al x igual a 1 y el x igual a menos 1, que están fuera del dominio de definición de la ecuación. Por tanto, yo ya lo voy a escribir acá y voy a escribir x tiene que ser distinto de 1 y x distinto de menos 1. Si llegase a obtener algo así de solución, yo tengo muy claro que eso no puede ser, ¿sí? Están prohibidas por el mismo dominio de definición de la ecuación. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos una ecuación así? Primero, tengo que observar, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿cómo voy a agrupar esos términos? Tengo dos fracciones que se están restando. Bueno, tengo que usar las propiedades que conocemos para las fracciones. Y entonces tienen distintos denominadores, entonces las vamos a
utilizar la regla que ya conocemos. En el denominador vamos a escribir el producto de x más 1, factor de x menos 1. Y en el numerador hacemos la multiplicación cruzada. Entonces voy a decir 1 por x menos 1. Voy a escribirlo con harto detalle. Menos, ¿cierto?, el 2 por x más 1. Todo eso igualado a 0. ¿Qué es lo que sucede acá? Si yo, además, voy a hacer dos cosas. Primero, voy a escribir estos términos, ¿cierto? Te fijas que tengo un 1 que multiplica el x menos 1. En realidad no me va a afectar, así que solamente voy a escribir x menos 1. Acá tengo un menos 2 que está multiplicando a eso, lo voy a distribuir. Eso voy a escribir. Pero además voy a observar que si yo multiplico toda la ecuación por x más 1, factor de x menos 1, ¿sí? A todo esto se acuerdan que eso es lo que se llama suma por diferencia. En este caso, ¿cierto?, no me va a influir en ese sentido y no voy a tener que usarlo, porque en realidad al multiplicarlo por esto, y como a la derecha tengo un 0, en realidad me va a quedar 0. Así que esto me va a quedar al final x menos 1 menos 2x menos 2 igual a 0. ¿Se fijan entonces como había comentado? Este menos 2, tengo que recordar que tengo ese menos 2, el menos me afecta al 2, y entonces lo distribuimos de esa forma. Y ahora agrupamos términos. Voy a decir, tengo x menos 2x, y eso entonces menos x, menos 1, menos 2, menos 3, igual a 0. Voy a continuar acá. Reemplazamos entonces, no reemplazamos, pasamos sumando, ¿cierto? Dijimos que íbamos a usar esa expresión, ese menos 3, y digo que tengo entonces menos x es igual a 3. La incógnita mía es la x, por tanto aquí lo que yo necesito es multiplicar por menos 1 para poder obtener mi valor de la x, y voy a decir entonces que la x es menos 3. Y esa es, ¿cierto?, mi solución. Y la podemos comprobar. Vamos a comprobar aquí chiquitito. Vamos a reemplazar entonces en la primera fracción, voy a decir tengo el numerador 1, eso no se ve afectado por la x, y abajo voy a escribir menos 3 más 1 me da menos 2, menos, ahí tengo un 2, dividido entonces x menos 1, menos 4, y eso va a ser igual a... Aquí hay un tema interesante, porque fíjate que en las fracciones nosotros nunca escribimos un signo menos en el denominador. Decimos que se ve feo, que se ve extraño, ¿cierto? Entonces lo escribimos en realidad o bien el menos en el numerador o bien antes de la fracción. De las dos formas es correcto, pero de esa forma, ¿cierto?, no es que esté prohibido, sino que queda confuso y no se entiende bien. Voy a escribir entonces menos un medio, se fijan, tengo un menos por menos me da más, 2 partido por 4 es un medio. Y eso obviamente es 0. ¿Qué me dice esto? Que la x igual a menos 3 justamente es solución, porque al escribir esto yo obtengo un 0 igual a 0. ¿Se fijan? Algo que es absolutamente verdadero. ¿Qué hubiese pasado? Y ahí viene el tema. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese obtenido otro valor de la x y al reemplazarlo, porque a todos nos puede pasar que de repente, no sé, me olvidé del menos y puse un signo mal, y entonces te da por solución, no sé, x igual a 5, por ejemplo. Y si tú lo reemplazas, te va a dar algo que no va a ser consistente. Te va a dar, no sé, 2 igual a 0. Entonces tú vas a decir, no puede ser, el 2 no es igual a 0. Y cuando te pasa eso, entonces tú ahí dices, aquí tengo que hacer algo. Y lo que hace es retroceder, ¿cierto? Y darte cuenta donde te comiste un signo, donde a veces uno pone un menos en vez de un más, etc.